personas dependientes exclusivamente de Dios. Tengo una palabra de Dios para compartir con ustedes. Los invito a que vayamos en el libro de Jueces, Ahí hay una palabra de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 15, versículo del 9 en adelante, hay una palabra poderosa de Dios, importante. Me llamó muchísimo la atención. Muchísimo me llamó la atención y el que lo define de una forma magistral es el apóstol Pablo. Dice que para nuestra enseñanza se escribió la palabra, para nuestra edificación y para nuestra enseñanza. Es como un mojón, es como que cuando uno va en la ruta y uno puede divisar las señalizaciones de peligros, de curvas, de puente angosto. Entonces, esas indicaciones son para que usted indudablemente no cometa los errores que otros cometieron. Por eso es tan fundamental y tan importante la palabra de Dios en esta noche. Me llamó muchísimo, compartía con mi esposa hace varios días, charlábamos con ella y me llamó muchísimo la atención lo que indicaba la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta, es el libro de Jueces en un tiempo de decadencia, si queremos saber el contexto, un tiempo de decadencia de Israel. Necesitaba de un liderazgo, se necesitaba de un hombre, y entonces de tanto en tanto surgieron jueces, surgieron hombres y mujeres en las cuales se atrevieron a creer en Dios y a creer a sus promesas y a poner en funcionamiento y a hacer el propósito del llamado para la cual Dios los había escogido en aquel entonces. En esta noche quiero leer la palabra en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice esta palabra: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón
2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Él la bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por ello llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Es impresionante la palabra esta, la historia esta. Por cierto que es interesante, pero en esta noche quiero hablar de Sansón. Esta noche quiero hablar de Judá. Esta noche quiero hablar de los filisteos. Y vemos nosotros que hay un gran ejército que persigue sencillamente a un solo hombre. Un gran ejército persigue a un solo hombre. La Biblia no da señal, la Biblia no dice, no hay nada que quede registrado de que Sansón tenía un ejército. Que con Sansón caminaban muchos hombres o un ejército o 40 personas, no hay indicio en la cual nosotros leíamos, no hay. La Biblia no dice o da señales. Sansón es un solo hombre. Ahora, Sansón es un solo hombre. Ahora la pregunta, ¿por qué un ejército tan grande y tan poderoso de aquel entonces persigue a Sansón? ¿Por qué un ejército? ¿Por qué un gran ejército? El ejército de los filisteos. Los filisteos era prácticamente, diríamos, en la actualidad, era uno de las potencias más importantes que existía en aquel entonces, los filisteos. Ellos son los que hacían los escudos, ellos son los que habían descubierto el metal, donde hacían las espadas, y cualquiera que quería tener un escudo, tenía una espada, una lanza, una jabalina, tenía que ir a comprárselo a los filisteos. O sea que eran hombres de guerra. Eran diestros, eran preparados y era una potencia. Como diríamos hoy, Estados Unidos o alguna otra potencia bélica importante. Pero ¿por qué? ¿Por qué un gran ejército persigue a Sansón? Porque Sansón, ¿será que Sansón era tan fuerte? Sansón era tan fuerte como un ejército. ¿Por qué persiguen? ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué persiguen a Sansón? Pero no solamente es la pregunta que surge, sino que me llama muchísimo la atención, porque este es un gran tema y es algo tan fundamental y tan importante en las cuales Dios nos da detalle y nos revela las escrituras y nos revela la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que una de las tribus más importantes o una de las tribus grandes de Israel estaba bajo dominio de los filisteos? Una de las tribus más grandes está bajo el dominio de los filisteos, porque así dice las escrituras. Judá es una de las tribus preferidas, por decirlo de esa manera,
de Dios por el hecho que de la tribu de Judá nace Jesús de Nazaret. Y no solamente nace Jesús de Nazaret, sino que muchos de los grandes reyes de Israel son de la tribu de Judá. ¿Cómo puede ser? Es como que dijera una iglesia tan grande y tan poderosa esté bajo el dominio del enemigo. Nos llama muchísimo la atención. Por eso dije, es tan interesante y tan importante, y a donde Dios dejará y traerá justamente bendiciones para nuestras vidas. ¿Y por qué la tribu de Judá traiciona a Sansón? ¿Por qué traiciona? ¿Por qué los traiciona? ¿Por qué lo entregan? Dice así las escrituras que nosotros estábamos leyendo la palabra. En el verso 10 dice: y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿No sabes tú que los filisteos, el enemigo, domina sobre nosotros? ¿Que nosotros somos esclavos de ellos? Una iglesia tan grande, una iglesia tan fuerte y tan poderosa como la tribu de Judá está bajo dominio del enemigo. A los conocedores de las escrituras, usted sabe muy bien que en el tiempo de David, cuando David reinó, los filisteos siempre estuvieron sujetos y debajo de la mano del rey David. Y nunca los filisteos prevalecieron en el reinado de David. Eso es lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué en esta época, por qué en este tiempo, en esta historia, no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo le hice como ellos me hicieron. Entonces, dice el verso siguiente, el verso 12 dice, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. 3,000 líderes de la tribu de Judá, líderes, gente importante, gente fundamental. La tribu favorita de Dios de Judá. Interesante. Vienen 3,000 personas, ¿para qué? Para prender. Para prenderlo a Sansón y entregarles a los enemigos. La tribu de Judá, una iglesia grande. Podríamos decirlo, una iglesia grande. Una iglesia grande que no reconoce a un varón llamado Sansón. Y eso lamentablemente muchas veces ha pasado, a veces pasa. Hace unos 30, 40 años atrás pasaba justamente estas cosas y se decía directamente desde el púlpito, si no perteneces a la iglesia bautista no entrarás al reino de los cielos. Si no sos de la iglesia metodista pentecostal no entrarás en el reino de los cielos.
Si no sos de la iglesia, Juan 3:16, no entrarás en el reino de los cielos. Eso se decía hace unos 30, 40 años desde el púlpito. Pero lo que pasa es que no reconocen a Sansón. Sansón es el hombre de Dios. Y en el proceso de Sansón, porque Dios empieza a bendecir a Sansón. Dios empieza a bendecir la vida de Sansón. Sansón tiene un solo don y tiene un nombre. Nada más. Sansón tiene un don y tiene un nombre. Pero como Sansón pertenece a la tribu de Dan, la tribu de Judá no lo reconoce. No lo quiere reconocer, prefiere entregarlo, prefiere traicionarlo y no confiar y no apoyar a Sansón, porque Sansón era el hombre de Dios que Dios estaba utilizando. Ni siquiera la tribu de Dan, de su misma tribu, acompañó a Sansón, sino que directamente hizo la vista gorda. Y Judá viene con 3,000 hombres a prenderlo a Sansón para entregarlo, en vez de poder confiar y utilizar el don, la gracia que Dios había puesto en Sansón para que ellos puedan ser libres. Y no vivir y no seguir viviendo en la esclavitud. Pero ellos prefirieron traicionar, entregar a Sansón y seguir bajo la esclavitud. Es tremendo este tema, es tremendo esta situación, es tremendo lo que sucede, lo que pasa. Entonces Sansón, al ver las intenciones, Sansón al ver las actitudes, el proceder, porque dentro del proceso, mientras Dios va bendiciendo tu vida y vas creciendo espiritualmente, también vas creciendo en soledad. Vas creciendo en soledad. Escucha, a pesar de ser bendecido por Dios, que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu corazón, la aprobación de Dios está sobre tu vida, también el proceso lleva justamente a que Sansón vaya creciendo justamente en la soledad. Y usted ya sabe muy bien que la soledad es muy amiga de la depresión. La soledad es muy amiga de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la melancolía. La soledad muchas veces, si uno no está aferrado a Dios, si uno no está confiando plenamente en Dios, puedes tener muchos amigos, puedes tener familiares, pero puedes sentirte solo. Sansón estaba solo. Su tribu no lo apoyó. Y la tribu de Judá, una de las tribus favoritas de Dios, lo entrega, lo traiciona. Prefieren entregarlo. Pero una de las cosas, dice Sansón: juradme por vosotros, no me mataréis. Fíjese lo que dice. Estoy leyendo Jueces capítulo 15, versículo 12. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Juradme que vosotros no me mataréis. Y esto da la iniciativa, y esto me está diciendo que Sansón no quiere pelear con el pueblo o con la tribu de Judá.
Lo único que le pide, no quiero que me maten, quiero que me juren, quiero que me aseguren de que ustedes no me van a matar, porque yo no voy a pelear con ustedes. Yo los reconozco. Yo reconozco sus trayectorias. Yo reconozco su tiempo de gloria, su tiempo de bendiciones, 100 años de ministerio. Pero él es solo. Pero la tribu de Judá no lo reconoce porque no nació en la iglesia de ellos. Y así muchos hombres de Dios han crecido espiritualmente, pero también han crecido en la soledad. Han crecido en la soledad. Y no fue el único que ha sido vendido. Jesús de Nazaret no tenía una iglesia de 20,000 miembros. Había muchísima gente que lo seguía a Jesús de Nazaret. Pero él tenía 12. Su iglesia era de 12. Y uno de los 12 lo entregó a Jesús de Nazaret. Porque no reconoció. Porque no quiso apoyar. Sanaba a los enfermos, libertaba cautivos, resucitaba muertos. Pero este no quiso apoyarlo. Prefirió entregarlo, traicionarlo a Jesús de Nazaret, como la tribu de Judá. Traiciona y ellos le dicen: no, juradme que no me mataréis. Juradme que no me mataréis. Y ellos le respondieron, verso 13, diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Dice que prendieron con cuerdas nuevas, prendieron a Sansón. 3,000 hombres. Ellos prefirieron entregarlo. Ellos prefirieron traicionarlo. Ellos prefirieron entregarlos en el enemigo por no querer reconocer el don, la gracia, que era un hombre de Dios. Y que por la mano de Sansón ellos podían haber sido libres. Podían ser libres. Pero ellos prefirieron seguir en la esclavitud. Prefirieron seguir bajo el dominio de los filisteos. Pero prendieron a Sansón y lo trajeron. Lo trajeron a Sansón y cuando el enemigo, los filisteos, vieron a Sansón y la gran multitud de gente salieron y gritaron la alegría, el gozo: lo tenemos y lo tenemos y lo tenemos y lo tenemos. Ahora es nuestro, lo mataremos. ¿Sabe lo terrible que es esto? ¿Sabe lo terrible? Pero lo maravilloso, lo extraordinario del evangelio es esto, lo que me gusta. Lo maravilloso del evangelio: nunca sueltes tu mano del arado, nunca mires hacia atrás. Siempre puedas estar pasando por circunstancias, por situaciones, como estuvo viviendo, como estuvo atravesando Sansón, incomprendido, incomprensible, no sabía qué hacer, no sé lo que pasaría por su mente, por su corazón y cuántas cosas. Pero lo maravilloso, lo extraordinario del evangelio, que Dios es un Dios misericordioso,
que es un Dios misericordioso. Dice el verso 14, así que vino hasta Leid los filisteos, salieron gritando a su encuentro. Salieron gritando, lo tenemos ahora. Es nuestro, lo tenemos, lo destruiremos. Pero esto es lo maravilloso. Dice, punto y coma, pero. Y así que vino hasta Leid, los filisteos salieron gritando a su encuentro, punto y coma, pero. Hay un silencio, hay una espera. Y esto es lo que me encanta del Evangelio. Esto es lo que Dios hace. Dios viene en rescate. Dios viene en rescate de nuestras vidas. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Pero lo prendieron, lo agarraron, lo prendieron con cuerdas de muerte. Lo prendieron con cuerdas de muerte. Quizás en estos momentos estás viviendo situaciones como estas. Quizás alguien te prendió, te ató con una enfermedad. El enemigo te prendió, te ató. Te ató con enfermedades. Te ató con un fracaso, con una enfermedad. Tengo gente que nos está pidiendo oraciones para que Dios haga algo, y esta noche Dios algo va a hacer. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios no lo libera primeramente antes de que llegue a los filisteos? ¿Por qué no lo libera contra Judá? Es como que Dios permite que Sansón llegue hacia el límite y caiga en las manos del enemigo. Esto me habla de viviendo en el límite, y puedo escuchar en esta noche, en esta hora, gente que está diciendo, pastor, yo estoy en el límite. Estoy al límite. Me ataron. Una enfermedad. Una enfermedad, una crisis. Un dolor que te tiene atado. Un dolor que te tiene preso. Un fracaso. Pero el Espíritu de Dios caerá sobre ti en esta noche. El Espíritu de Dios caerá en esta noche. El Espíritu de Dios. Por eso lo que me gusta del Evangelio, lo que me gusta de la palabra, lo que me gusta de Dios, eso es lo que me hace no claudicar. Eso es lo que me hace esperar, aunque tenga que andar quizás con dolor, quizás asaeteado. Espero porque Dios no es hombre para mentir, dijo de hombre para que cambie de opinión. Si Dios dijo, así lo hará. Aparentemente, cuando nosotros leíamos la palabra, parece ser de que la historia de Sansón ya estaba escrita. No, ya estaba marcada, estaba escrita con su final, y no era un final feliz. Estaba escrita, parece, la historia de que los filisteos
lo iban a matar. Y quizás pensás que la enfermedad, pensás que te va a matar. Pensás que la situación que estás viviendo es para muerte, no hay salida. Ya lo entregamos. Pero prefirieron entregarles. Prefirieron traicionarlo a Sansón que reconocerlo como hombre de Dios, con un ministerio que va creciendo. En vez de apoyarlo, en vez de poder estar con él y poder ser libre por su mano, pero como no era de la iglesia, como no es de la iglesia, como no nació en nuestra iglesia, como no nació acá, como no nació en nuestro ministerio, que muchas veces uno tiene esas actitudes. No digo tienen, a veces tenemos. Preferimos que se vaya al mundo. Preferimos que se vaya al mundo. Si no quiere venir a la iglesia, entonces preferimos que se vaya al mundo. Pero debemos dar gracias a Dios por esas iglesias que recibieron a esos hombres o esas mujeres. Que hubo un lugar, que hubo un pastor, que hubo una iglesia que recibió a esos hombres o a esas mujeres. Pero daba la impresión de que la muerte ya estaba. Pero Dios no lo libró de la tribu de Judá. ¿Los libró de dónde? Lo libró de las manos del enemigo. Del mismo enemigo. El infierno mismo que celebró. El infierno mismo que cuando traían a Sansón, el mismo infierno, el enemigo, celebraba, gritaba. Había gozo y alegría, pero, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es algo maravilloso. Quizás estás incomprendido por la gente, nadie no te entiende. Aparentemente parece ser que eres indiferente para las personas, pero quizás puede ser para las personas, pero no para Dios. Sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios. Dios cumplirá sus promesas, Dios cumplirá su propósito. El infierno enloqueció en gritos, pero cuando vino el Espíritu de Dios, esos gritos se convirtieron en lamentos. Porque Sansón fue libre. Así como Sansón ya no está. Pero el mismo Espíritu de Dios en esta noche está aquí en este lugar. El mismo Espíritu de Dios está. Aquel Dios que liberó a Sansón es el mismo Dios que te liberará en esta noche. Es el mismo Dios que va a bendecir nuestras vidas. Es el mismo Dios que va a cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile, en alegría, en gozo, en paz, en nuestros corazones. Los gritos de los filisteos se tornaron en un momento de terror. Y dice las escrituras, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y dice que encontró una quijada de asno fresca. No le era permitido a Sansón tomar, porque el asno es un animal impuro.
Y no debería de tocar un cuerpo muerto. Pero hay casos excepcionales. Hay casos excepcionales. El asno está ligado con la esclavitud. Pero con una quijada de asno dice que agarró, y con una quijada de asno. Dios en este tiempo, nosotros somos los asnos que Dios está utilizando para liberar a su pueblo, para liberar a gente, para que gente sea bendecida por Dios, para que la gracia y el poder de su presencia sea sobre nuestras vidas. Y Sansón dice, entonces Sansón dijo, con una quijada de asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000. Y ahí viene el problema. Y con la quijada de un asno, dice, maté 1000 hombres. Y pensaba él que él había matado. Pero ha sido Dios. Por eso dice las Escrituras, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Muchas veces, escuchen, muchas veces uno siempre ha escuchado por años y por tiempo de que luego después de una gran victoria, viene un gran problema. Y no es así, que luego después de una gran victoria viene un gran problema. No es que después de la gran victoria que tuvo Sansón, vino un problema para Sansón. No, ¿por qué? Porque quiso robarle la gloria de Dios. Quiso robarle la gloria a Dios. Por eso él, luego después, cuando él mata, se da cuenta el error que él comete. Entonces